Shalom, amados oyentes, les damos la bienvenida al maná de hoy con el pastor José María Dutari desde la nación de Panamá. Estamos seguros que esta palabra no volverá atrás vacía, sino que hará aquello para lo cual ha sido enviada. Hemos sido enviados a predicar la verdad al mundo entero. Yahshua dijo: vayan y prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados. Pero hoy en día se ha perdido el enfoque. Se habla de prosperidad y de sacar el campeón que hay en ti. Pero escucha, hermano y amigo, el verdadero mensaje fue el que predicó Yahshua y el que predicó Juan el Bautista. Arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos, aleluya, se ha acercado. La mies es mucha, hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. La mies es mucha, hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí, yo iré. La mies es mucha, hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí, yo iré.
aleluya, bendito y alabado sea el nombre del Todopoderoso Yahweh de los ejércitos, bendito y alabado sea el nombre de su Hijo amado Yahshua, el Mesías. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial, aleluya. Saludos a todos mis hermanos que están en las diferentes naciones. Shabbat Shalom para todos ustedes. Yahweh Todopoderoso me los bendiga en el nombre poderoso de Yahshua. Recordemos que Yahshua dijo: cuando ustedes prediquen este mensaje, digan: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y conviértanse. También dijo: sanen a los enfermos, echen fuera los demonios. Hoy es sábado 14 de marzo del año 2026. Es el séptimo día de la semana, o sea, el Shabbat, el día de reposo. No hay otro, sino el que instituyó el Todopoderoso. Dice Génesis capítulo 2, verso 3, bendijo Yahweh el día séptimo y lo santificó. Eso es palabra de Yahweh y nadie puede cambiar eso. En el calendario de la Torá, hoy es el día 24 del mes 12 del año 5996 y esto hasta la puesta del sol. Ya estamos muy cerca de llegar al Rosh Chodesh. Los días están volando, se está cumpliendo lo que dice la Escritura, que en los últimos tiempos los días serán acortados. Los días pasan volando, hermano mío. Ya estamos la próxima semana, a finales de la próxima semana, entrando posiblemente en el año nuevo o en el 13º mes. Vamos a ver qué nos tiene deparado nuestro Padre, porque debe coincidir el Rosh Chodesh, el próximo, con la madurez de la cebada para poder decretar el año nuevo. Las 3 espigas de trigo que usted ve allí es porque estamos persuadidos, convencidos de que estamos en un tiempo de siega, de cosecha. Yahshua dijo: la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Ruéguenle al dueño de la mies que él envíe obreros a la mies. ¿Por qué dijo esto nuestro don Yahshua? Porque los obreros que Yahweh manda son los que van a hablar la palabra que sale de su boca, y esa es la que no vuelve vacía y hace aquello para lo cual ha sido enviada. Le damos a nuestro Padre Celestial Yahweh la gloria y la honra por lo que esta palabra ha hecho, está haciendo y hará en todas las naciones hasta el día de la venida de nuestro Adón Yahshua. Le damos la honra y la alabanza a nuestro Padre Celestial por las miles y miles de personas que en el mundo entero están haciendo un alto en su camino. Están preguntando por la senda antigua y están caminando en ella. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Te damos la bienvenida al maná de hoy. Sigue siendo esa serie Huye del pecado. Hoy en su parte 21. Seguimos con el tema: los primeros discípulos nos dieron ejemplo de obediencia y santidad. Hoy en su parte 11. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. ¿Qué mejor versículo para empezar cada predicación de esta serie Huye del pecado que aquel que nos define qué es el pecado? Y ese está en Primera de Juan capítulo 3 y verso 4, donde dice que todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahí está la definición bíblica de qué es pecado: infracción de la ley. Y en el Mateo capítulo 24, versos 11 y 12, nuestro maestro Yahshua hizo una declaración muy importante. Dijo en el verso 11: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto desde sus días hasta nuestros días. Se han levantado falsos profetas, se han levantado falsos maestros, inspirados por el mismo enemigo, enseñándole al mundo cosas que no son conforme a la voluntad del Padre, enseñándole a la gente que ya los mandamientos no están vigentes. Y fíjese usted lo que dice Yahshua en el verso 12. Y por el aumento de la violación de la Torá se enfriará el amor de muchos. En la traducción tradicional Reina Valera 60 dice: y por el aumento de la maldad se enfriará el amor de muchos. Pero la palabra que usa en el griego original es anomía. O sea, el mismo Cristo, el mismo Yahshua está diciendo: por el aumento de la violación de la ley,
por el aumento de la ablación de la Torá se enfriará el amor de muchos. Más claro, no canta un gallo. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Aleluya. Y eso es lo que está pasando en nuestros días. Entonces, Satanás ha usado a la religión misma para descarriar al hombre y para apartarlo de las verdades del Padre. Usando teologías de la iglesiandad, teologías de hombre, mandamientos de hombre que han apartado a la humanidad de los verdaderos mandamientos del Todopoderoso. Aleluya. Vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 21, lo que el Rey nos quiere enseñar en este día. Dice en el verso 17 en adelante de la siguiente manera, hablando Pablo: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron de buena voluntad. Al día siguiente, Shaul entró con nosotros para ver a Jacob y todos los ancianos se reunieron. Después de saludarlos, les contó una por una todas las cosas que Elohim había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Usted sabe una cosa, que cuando nosotros damos testimonio de lo que Yahweh está haciendo por medio de nosotros, en ninguno de nosotros está vanagloriarnos o exaltarnos. No, es que esa es una manera de exaltar al Padre, lo que Él está haciendo por medio de nosotros sus siervos, porque esa es la forma en que Él trabaja. Pero siempre, por lo menos en este humilde ministerio, toda la gloria y la alabanza y la honra es para nuestro Padre Celestial. La gloria por las vidas que están cambiando, la gloria por los matrimonios que están siendo restaurados, la gloria por los enfermos que han sido sanados. Toda la gloria le pertenece a nuestro Padre Celestial, que Él nos usa para su gloria. Eso tiene que quedar bastante claro. Por eso dice que Pablo les contó una por una todas las cosas que Elohim había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio, del ministerio de Pablo. ¿Ok? Cuando lo oyeron, glorificaron a Elohim y le dijeron: tú ves, hermano, cuántos miles de yauditas hay, de judíos hay que han creído y todos son celosos por la Torá. Un momento. Esto aquí derriba una vaca sagrada. La gente pensaba que Pablo predicaba un evangelio donde hablaba de que ya no hay que guardar Shabbat, ya no hay que guardar las fiestas, ya no hay que guardar los 10 mandamientos. Y Pablo está lejos de esa definición o esa idea que la gente le ha dado. Pablo dejó a un lado la religiosidad, pero no los mandamientos principales, los mandamientos divinos de la ley del Todopoderoso. Jamás Pablo ha hecho eso. Dice, y los primeros creyentes, que ellos creyeron en Yeshua, el Mesías, pero eran celosos por la Torá, y así mismo tenemos que ser nosotros hoy en día. Tenemos que ser creyentes en el Mesías Yeshua, pero ser celosos por la Torá. Celoso por la Torá no significa ir a buscar en la Torá ahora todas las cosas que tengo que cumplir de acuerdo a la ley. Tengo que matar una vaquita, una paloma, una oveja. No, eso sí pasó ya, porque Yeshua hizo un sacrificio perfecto. Pero los principios fundamentales de la Torá, los 10 mandamientos, sus fiestas, todo eso está vigente. Entonces, esto es lo que quiere el Padre, que hayan personas que nos hayamos convertido a Yeshua, pero que seamos celosos por la Torá. Gracias, Padre mío, por esta palabra, aleluya. Dice el verso 21: pero se les ha informado acerca de ti, que tú enseñas a apartarse de Moisés a todos los judíos que están entre los gentiles, diciéndole que no circunciden a sus hijos ni anden según nuestras costumbres. Escuche esto. Hay algo que no es necesario seguir haciendo, que es la circuncisión. ¿Por qué? Pablo lo dice en Colosenses capítulo 2. Dice la palabra que los que hemos sido bautizados, inmersos en el nombre de nuestro Mesías Yeshua, hemos sido circuncidados por el mismo Mesías Yeshua en la inmersión, y nos levantamos como nuevas criaturas viviendo en el poder de la resurrección. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, por eso no es necesario circuncidar a la gente. Pablo le explicaba a los discípulos, a los judíos de su época esto, pero ellos no lo entendían. Ellos decían que Pablo estaba contra la Torá. Miren lo que sigue diciendo: ni anden según nuestras costumbres. Ellos tenían muchísimas costumbres que hoy en día se le llama Zohar, Talmud, Cábala, costumbres de los judíos, pero no son Torá. Dice el verso 22: ¿qué hay pues de esto? Seguramente oirán que has venido.
Por tanto, haz esto que te decimos: entre nosotros hay 4 hombres que han hecho votos. Lleva contigo a esos hombres a purificarte con ellos, paga por ellos para que se raspen la cabeza, y todos sabrán que las cosas no son como se les ha informado acerca de ti, sino que tú también sigues guardando la Torá. Ahí se refería a muchas costumbres de ellos. Dice el verso 25: en cuanto a los gentiles que han creído, ya les hemos escrito lo que habíamos decidido, que se abstengan de lo que se ofrece a los ídolos, de la sangre, de lo estrangulado y de fornicación. ¿Ok? Muchas personas piensan que estos son los 4 mandamientos que se le dieron a los gentiles. No, hermanitos. Los gentiles todos iban a las sinagogas de los judíos. No podían entrar, pero en la parte de afuera estaban aprendiendo y oyendo la Torá, y ellos oían de los 10 mandamientos. Recuerde que en los tiempos de Yeshua no había iglesia evangélica, ni adventista, ni mormona, nada de esas cosas. Solo existían las sinagogas. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Aleluya. Entonces, no puede ser que solo sea esto, porque dice la Biblia: yo soy Yahweh tu Elohim, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás ninguna imagen, y nada de eso está especificado aquí, en esos 4 mandamientos. Es que aparte de los 10 mandamientos, se cuidarán ellos de estas cosas. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. La palabra es muy clara. Dice: entonces Shaul llevó consigo a aquellos hombres. Al día siguiente, después de purificarse con ellos, entró en el templo para dar aviso del día que se cumplía la purificación, cuando se ofrecería el sacrificio por cada uno de ellos. Cuando estaban por terminar los 7 días, los yauditas de Asia, al verlo en el templo, comenzaron a alborotar a todo el pueblo y le echaron mano, gritando: hombres de Israel, ayuden. Este es el hombre que por todas partes anda enseñando a todos contra nuestro pueblo, contra nuestro pueblo la Torá y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos dentro del templo y ha profanado este lugar santo. Dicen ellos que Pablo andaba enseñando en todo lugar contra su pueblo Israel, y andaba enseñando contra la Torá. Totalmente falso. Esto no era así. Dice: porque antes habían visto que él en la ciudad de habían visto con él en la ciudad de a Trófimo, un efesio, y suponían que Shaul lo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se agitó y se formó un tumulto del pueblo. Se apoderaron de Shaul, lo arrastraron fuera del templo y de inmediato cerraron las puertas. Bendito sea Yahweh por todos aquellos que Yahweh nos ha abierto los ojos, como a Pablo, que se nos cayeron las escamas de la religión como a Pablo, porque a muchos nos han echado fuera de los templos y nos han cerrado la puerta. Aleluya. Amado, quiero decirte algo en este día. Mira, cuando a ti se te caen las escamas de la religión de tus ojos, tú abres la escritura, la lees y la entiendes. Aleluya, porque ya no estás siguiendo mandamientos de hombres. Ya no estás siguiendo mandamientos de la iglesiandad. Ahora tú estás viendo lo que dice la escritura para obedecerla. Y mientras más obedeces, más se te da. Por eso dice la escritura que al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Santo Yahweh. Mira lo que sigue diciendo en Hechos 21, verso 31. Dice: mientras ellos procuraban matarlo, le llegó aviso al tribuno de la compañía que toda Jerusalén estaba alborotada. De inmediato, este tomó soldados y centuriones y bajó corriendo a ellos. Y cuando vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Saúl. Este era un hombre totalmente entregado a la predicación de la palabra, totalmente entregado a la obra de Yeshua. Por eso él decía: yo preso en el Mesías. Le pasaban estas cosas y cualquiera diría: este país, salir huyendo y para irse para la casa y olvidarse de esto. Pero Pablo no era así. Él tenía un mensaje que compartir. Él tenía una palabra que dar y tenía que seguir predicándola en todas partes. Dice el verso 33: entonces llegó el tribuno y lo apresó y mandó que lo ataran con 2 cadenas. Y preguntó después entonces quién era y qué había hecho.
Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Como él no podía entender nada con certeza a causa del alboroto, mandó llevar a Pablo a la fuerza. Y sucedió, imagínense cómo esta gente querían despellejar a Pablo. Lo querían matar. Ellos andaban detrás de Pablo como anduvieron los judíos detrás de Yeshua. Crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Miren lo que dice aquí en el verso 36. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: mátalo, mátalo, mátalo. Bendito sea Yahweh. Predicar la verdad no va a hacer que tú le caigas bien a todo el mundo. Eso no es así. Y eso lo sabemos, lo que tenemos la verdad. Que Satanás a veces te quiere hacer retroceder para estar bien con la gente, pero tú no puedes negarte al mensaje que tú has recibido directamente del Padre. Mi alma te alaba, Padre. Aleluya. Dice que sucedió que cuando llegó a la escalera, los soldados tuvieron que cargar en peso a Pablo a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: mátalo, 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 santo Yahweh. Cuando ya iban a meterlo a la fortaleza, Pablo le dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él le dijo: ¿tú sabes griego? Entonces, ¿no eres tú aquel egipcio que provocó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a 4,000 de los hombres asesinos? Entonces Shaul le dijo: a la verdad yo soy judío, ciudadano de Tarso, de Cilicia, una ciudad no insignificante, y te ruego que me permitas hablarle al pueblo. Escucha esto, hermano. Pablo había sido golpeado por ellos. Ellos querían matarlo. Ellos lo querían despellejar. Iban detrás de Pablo gritando: mátalo, mátalo. Cuando los soldados lo cogieron, tuvieron que levantarlo arriba para sacarlo, porque si no lo hubieran matado ahí. Y Pablo no tenía ni miedo, ni ganas de irse para su casa, ni abandonar el ministerio. No, hermano mío. Mira lo que Pablo le dice a este hombre: yo te ruego que tú me permitas hablarle al pueblo. Y como él se lo permitió, Pablo, de pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Cuando se hizo un profundo silencio, comenzó a hablar en el idioma hebreo, diciendo, Hechos 22 del 1 en adelante: hermanos y padres, oigan ahora mi defensa ante ustedes. Cuando oyeron que Shaul les hablaba en lengua hebrea, hicieron aún mayor silencio, y entonces continuó. Y dijo: yo soy yaudita, judío, nacido en Tarso de Cilicia. Nacido en Tarso de Cilicia. Pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, en la estricta observancia de la Torá de nuestros padres, siendo celoso de Elohim, como lo son todos ustedes hoy. Yo perseguí este camino hasta la muerte, tomando presos y entregando a las cárceles a hombres y también a mujeres, como aún el sumo sacerdote me es testigo, y todos los ancianos, de quien también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco, para traer presos a Jerusalén a los que estaban allí, para que los castigaran. Pablo le está dando su testimonio a estos judíos que querían despellejarlo. Dice: pero me sucedió, aleluya, que cuando iba camino y me acercaba a Damasco, como al mediodía, que de repente me rodeó el brillo de una gran luz del cielo. Y yo caí al suelo y oí una voz que decía: Shaul, Shaul, en lengua hebrea: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Entonces yo respondí: ¿quién eres, maestro? Y me dijo: yo soy Yeshua, el Nazareno, a quien tú persigues. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Rey.
Era tan grande el testimonio que Pablo quería dar de lo que Yeshua había hecho en su vida, que no le importó que lo querían matar, no le importó que lo querían despellejar, no le importó nada de eso, no le importó que lo hubieran golpeado. Él hubiera dicho: yo me voy de aquí, hombre, malagradecido, piérdanse todos ustedes, pero no hizo eso. Cuando le habló al soldado, le dijo: ¿me permiten hablarle al pueblo? Y le permitieron hablarle al pueblo. ¿Y qué hace Pablo? Contarle al pueblo el testimonio. Mire, yo soy fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, guardador celoso de la Torá, educado a los pies de Gamaliel. Y aquí tengo de testigo al sumo sacerdote de que a mí me daban las cartas para yo perseguir a todos los que creían en Yeshua. Y así lo estaba haciendo, y yo consentía en la muerte de ellos. Pero un día yo iba para Damasco a traerme preso a otros seguidores de Yeshua que estaban por allá. Ya llevaba las cartas, ya lo tenía todo listo. Pero como a eso del mediodía, una luz me rodeó. Aleluya. Un brillo, dice, de una gran luz del cielo. Y yo caí al suelo. Y una voz me decía: Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Entonces respondí: ¿quién eres, maestro? Y me dijo: yo soy Yeshua, el Netzarí, el Nazareno, a quien tú persigues. Y empezó a darle testimonio a la gente de la experiencia que él había tenido con Yeshua, con el Mashiach de la gloria. Lo que cambió y transformó su vida, y por qué él ahora hacía lo que él hacía. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Mire, las Sagradas Escrituras dicen que el que dice que está en Yeshua debe andar como él anduvo. Eso dice la palabra. El que dice que está en Yeshua debe andar como él anduvo. Si usted quiere saber cómo debe vivir un discípulo de Yeshua, lea el libro de los Hechos. Lea cómo los creyentes en Yeshua vivieron, trabajaron, ministraron. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Dese cuenta que ellos vivían en la obediencia y en la santidad que requiere la palabra. Habían aceptado a Yeshua y todos eran celosos por la Torah. Sigue Pablo contándole a las personas en las gradas donde lo dejaron predicar o dar su testimonio. En el verso 9 dice: a la verdad los que estaban conmigo vieron la luz, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Yo dije: ¿qué debo hacer, maestro? Y el maestro me dijo: levántate, ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que se te ordena hacer. Como no podía ver a causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano hasta que llegué a Damasco. Entonces un tal Ananías, hombre piadoso conforme a la Torá, que tenía buen testimonio de todos los yauditas que moraban allí. Yo quiero hacer un énfasis aquí, y yo le doy a mi Padre la gloria de cómo Él le va abriendo a uno los ojos para entender cosas que antes pasábamos de largo, como esta. Mire lo que aquí dice de Ananías. Ananías era un discípulo de Yeshua, obediente a nuestro maestro Yeshua, usado para que Pablo recibiera la vista y fuera lleno del Espíritu Santo. Pero mire lo que dice aquí de Ananías, lo que dice aquí de Hananyá, en Hechos 22, verso 12. Dice: un tal Ananías, hombre piadoso conforme a la Torá, no conforme a una religión X o Y, no, conforme a la Torá. Y dice que tenía buen testimonio de todos los judíos que moraban allí. O sea, para tener buen testimonio de todos los judíos, tú tienes que ser un hombre que guarde mandamientos y que guardes la Torá. Aquí esto es claro, hermano mío. Aleluya. Para que te diga la Biblia que este era un hombre piadoso conforme a la Torá, es que era un hombre obediente a la Torá. Era un hombre, como le decía Jacob a Pablo. Mira cuántos hermanos han creído en Yeshua y son obedientes a la Torá.
Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, creer y ser obedientes a la Torá. Y eso es lo que Satanás ha hecho, desviar a las personas de la obediencia a la Torá. Pero el Padre nos ha levantado a nosotros para traer a todo ese pueblo desviado acá. Aleluya. Mi alma te alaba, Padre. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Tú eres bueno. Y para siempre, mi Rey, es tu misericordia. Para siempre. Mi alma te alaba y te bendice. Aleluya. El Padre nos da un mensaje para el Shabbat. Lo bueno y lo malo no pueden estar juntos. ¿Y qué ha hecho Satanás? Ha enseñado a la gente religión. Le ha enseñado a la gente religión, pero mezclando lo bueno con lo malo. Y hay mucha gente que te hablan de Cristo, que te hablan de Dios, que te hablan del amor, pero mezclado con fiestas paganas, costumbres paganas, y eso no sirve. No tiene el mismo peso. No tiene la misma esencia que cuando tú te rindes totalmente a tu Padre Celestial, haciendo su voluntad. Sigue diciendo Pablo, vino a mí y puesto de pie me dijo, hermano Shaul, recibe la vista. Y yo lo vi en aquel instante. Y él me dijo, el Elohim de nuestros padres te ha designado de antemano para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca. Aleluya. Yahweh de los ejércitos había designado a Pablo para que Pablo viera a Yahshua y oyera la voz de su boca. Por eso tanta revelación en este hombre de Yahweh. Porque podía ver a Yahshua y porque podía oír de su propia boca la revelación. Le sigue diciendo a Ananías, porque serás testigo suyo ante todos los hombres de lo que has visto y de lo que has oído. Ahora pues, Pablo, ¿por qué te detienes? Levántate, sumérgete y lava tus pecados invocando ¿qué? Su nombre. No dice aquí, anda y sumérgete invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, y 1000 veces no. Invocando su nombre, hermanos, vamos a volver a la senda antigua. Vamos a hacer las cosas como lo dice la Escritura, no como se te enseñó a ti en la iglesia. Por eso yo tuve que salir, tuve que despojarme de todas esas cosas, igual que Pablo. Pablo dijo, todo lo que sé lo tengo por basura, con tal de ganar el conocimiento de mi Adón, Yahshua, el Mesías. Aleluya. Y la palabra es clara. La gente hacía la inmersión o se bautizaba en el nombre de Yahshua, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso fue algo que agregaron estos monjes de Valera, Reina y Valera, Casiodoro de Reina y Valera, metiendo la doctrina de la Trinidad, la doctrina católica, bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Dice Pablo, entonces cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, sucedió que caí en un éxtasis y vi al maestro que me decía, esto es lo que le dijo a Ananías que le iba a pasar. El Padre te ha levantado de antemano, dice, para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Aquí está el cumplimiento inmediato. Cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, sucedió que caí en éxtasis y vi al maestro que me decía, date prisa y sal de inmediato de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije, maestro, ellos saben bien que yo andaba encarcelando y azotando a todos los que creían en ti por todas las sinagogas, y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, yo también estaba presente, aprobaba su muerte y guardaba la ropa de los que lo mataban. Pero él me dijo, anda, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Lo que le dijo a Ananías se cumplió inmediatamente. Dice, lo escucharon hasta esta declaración, los judíos a los que él estaba hablando. Pero entonces empezaron a gritar, quita de la tierra a ese hombre, porque no conviene que viva. Oiga esto, hermano. Como ellos daban voces, arrojaban sus ropas y echaban polvo al aire, el tribuno mandó que metieran a Shaul en la fortaleza y ordenó que lo sometieran al interrogatorio mediante azotes para ver por qué causa gritaban así contra él.
Al día siguiente, queriendo saber con certeza la verdadera razón por la que lo acusaban los judíos, lo desató y mandó a reunir a todos los principales sacerdotes y a todo el Sanedrín de ellos, y sacando a Shaul lo presentó delante de ellos. Hermanos, lo seguían golpeando para ver por qué la gente pedían eso de que lo mataran. Entonces al día siguiente reunieron a los principales sacerdotes, a todo el Sanedrín, y sacaron a Pablo. Y dice la palabra en Hechos 23, capítulo 23 y verso 1, dice: entonces Shaul, mirando fijamente a los del Sanedrín, dijo: hermanos, yo he vivido delante de Elohim con una buena conciencia hasta el día de hoy. Pablo era un hombre de santidad, Pablo era un hombre de rectitud, era un hombre de integridad. Pero ellos lo que querían era destrozarlo, ¿sí? Despellejarlo vivo. Dice en el verso 10, como hubo grande disensión, el tribuno, temiendo que despedazaran a Pablo, escucha esto, mandó a los soldados que bajaran para arrebatarlo de en medio de ellos y llevarlo a la fortaleza. Dice, a la noche siguiente se le presentó el maestro nuevamente y le dijo: sé valiente, Pablo, pues así como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques de mí también en Roma. Hombres rendidos a la voluntad del Todopoderoso, como lo es el apóstol Pablo. Así el Padre quiere que usted y yo seamos, que tengamos a Yeshua en nuestro corazón, que caminemos con el Maestro, aleluya, pero que seamos celosos por la Torah, por los mandamientos del Padre. Que nos acordemos lo que dijo Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 14 y verso 12, cuando dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yeshua HaMashiach. Son dos cosas. Ninguno de ellos se apartó de la Torá, solo de las cosas que ya se habían cumplido en Yeshua. Ya no había que hacer sacrificios, ya no había que circuncidar, ya no había que hacer un poco de cosas, porque todo se cumplió en el sacrificio de nuestro Mesías Yeshua. Pero las cosas esenciales de la Torá, como sus mandamientos, sus fiestas, los principios eternos del Todopoderoso, estaban vigentes, están vigentes y seguirán estando vigentes. Yo no sé si usted sabía, pero la Escritura dice que en el milenio, después de la venida de Yeshua, se guardará el Shabbat y la luna nueva. Dice, vendrán de Shabbat en Shabbat y de luna nueva en luna nueva a adorar mi nombre. Vamos a volvernos, aleluya, a la senda antigua. Vamos a ver el ejemplo de estos hermanos, de estos primeros discípulos, aleluya, para vivir en ese poder, en ese amor y en esa unción, guardando los mandamientos del Padre y predicando esta palabra de nuestro don Yeshua al mundo entero. Arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Abacadosh Yahweh, yo he hablado tu palabra, y yo sé que tu palabra es así como la lluvia y la nieve que desciende de los cielos, que no regresa allá vacía, sino que riega los campos y los hace producir y germinar, y le da pan al que come y semilla al que siembra. Así será la palabra que sale de tu boca, no volverá a ti vacía, sino que hará aquello para lo cual tú la has enviado, y será prosperada. Amén, amén y amén.